En Producción Propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Bueno, hoy estamos aquí para un diálogo bastante especial. A nadie se le escapa que estamos en un momento de policrisis, como llaman algunos, de muchas crisis sociales, ambientales, económicas. Y esta policrisis debe sacar nuestra mejor versión y muchas veces está sacando la peor de ellas, ¿no? Las herramientas de comunicación son claves para entender dónde estamos. Yo como científico muchas veces me desespero viendo cómo se comunican estas cosas y por eso muchas veces al encontrar que falta una emoción y un sentimiento en el mundo científico, pero también muchas veces en una sociedad algo hipócrita o inhibida, hago saltos al mundo del arte para entender cómo desde el arte se pulsan esos sentimientos que a veces están adormecidos, ¿no? Así que hoy me he propuesto y he invitado y me ha invitado Stefania Cereghini. Stefania es una persona bastante singular que de hecho es difícil describirla. Ella misma no es amiga de ser clasificada, ¿no? Es una persona que se define como aprendiz, estudió Teleco, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Estudié Teleco, sí. Y también estudiaste guía de trekking, lo cual es una manera de canalizar seguro tu ilusión y tu gusto por la naturaleza. Pero además escribes poesía y sobre todo creo que eres, cuando nos conocimos en un congreso sobre el agua, sí, pues eres una persona que no permaneces ciega ante lo que pasa y deseas de alguna manera pues hacerte eco de lo que pasa y transmitirlo a través de la poesía. Así que hoy un poco la excusa es la aparición de tu libro, ¿no? Pero antes de hablar del libro, yo lo que te propongo es que hablemos un poco de filosofía, porque en los ratos perdidos o cuando hemos tenido ocasión de conversar ha surgido esa filosofía y yo como científico amo el conocimiento, ¿no? Que es filósofos, amar el conocimiento. Soy doctor en filosofía, ¿no? Aunque soy doctor en biología, en realidad pues de ahí viene. Entonces hablemos un poco de filosofía y por romper el hielo, cuéntame eso que me estabas hablando de las cuatro patas. ¿Qué es esto de las cuatro patas? Sí, eso es... Mucha gente lo ha expresado de otras maneras. Yo lo hablo como la mesa de la armonía vital y digo, imaginemos una mesa con cuatro patas. Si una pata es más cojita, la mesa se inclina y todo lo que pones se cae. Sí. Pues yo nos pienso a los seres humanos como mesas y que cuando estamos en armonía tenemos por igual nuestra pata del cuerpo, la de la mente, que son las que más visibles son, la del corazón y la del alma entendida como esa búsqueda de trascendencia o espiritualidad, no necesariamente con la religión, que no vamos a entrar en ella si corsé o no corsé, pero sí esa ansia de de dónde venimos, dónde vamos, que es también un poco la filosofía, pero bueno, con otro enfoque. Entonces sería la mente, el cuerpo, el corazón y la psique, o como lo queramos llamar, las cuatro patas que si... De una mesa para que esté estable. Exactamente, y si las cuidamos por igual, pues tendremos más armonía, más tranquilidad, más serenidad, que si una nos queda demasiado corta y cae todo, se va. Claro, nosotros los científicos tenemos hipertrofiada la razón, ¿no? Solo una de las cuatro patas es la que más nos enseñan en la universidad, la que más desarrollamos, y si no está balanceada con las otras cosas. Mientras hablaban, la verdad estaba pensando qué de filosofías, qué de estudios, qué de corrientes en la humanidad han abordado esto de una manera u otra. Estaba pensando en los chakras, pero también en muchas cuestiones de neurobiología que hablan desde emociones hasta la razón, circuitos neuronales. En fin, al final se converge, ¿no? Cuando se mira al ser humano desde un ángulo o desde otro, a veces con palabras más poéticas o figurativas, a veces con una visión más espiritual o mística, o a veces desde la pura neurona y análisis anatómico del cerebro y del sistema nervioso, pero se acaba concluyendo a cosas parecidas. Bueno, esto, como los que nos escuchen quizá vayan entendiendo, enlaza con esa visión que muchas veces tengo y que me está impulsando en los últimos años a conectar la ciencia, el dato, la razón, con precisamente el arte, ¿no? Artes plásticas, artes escénicas, la literatura, la poesía, ¿no? Y hoy nos trae aquí, tenemos yo creo la gran suerte de tener a Stefania con su nuevo libro, ¿no? En el libro, Stefania
nos muestra, por ejemplo, al comienzo a un Santiago Ramón y Cajal con una cita muy especial de Mariposas y neuronas, ¿no? La voy a leer para no hacerle una cita, digamos, genérica, y fijaros, dice así Santiago Ramón y Cajal: las neuronas son las misteriosas mariposas del alma. Quizá un día, con el movimiento de sus alas, nos aclararán el secreto de la vida mental. Bueno, Santiago Ramón y Cajal es de los pocos premios Nobel españoles, ¿no? Y esta es una cita que se sale mucho del mundo de la neurobiología y de la ciencia pura y dura, ¿no? Y yo creo que esa es precisamente la gracia de que estemos hoy tú y yo aquí hablando. Tu libro lo ha prologado Joaquín Araujo y María Novo, y me gustaría eso, que hablemos un poco del libro. Un libro especial, ya solo el título, la portada, el cariño con el que se hacen las ilustraciones, lo voy a mostrar por aquí. Crisálida de mariposas acuchilladas, ¿no? Tiene un índice, es lo último que voy a decir antes de que ya te lances tú, tiene un índice en el que habla de la historia de violencia y mal desamor, en la que habla del feminicidio. Ahora estamos en una era de muchos cidios, ¿no? El ecocidio, que es un crimen que se intenta poner como quinto crimen de la humanidad. Estamos hablando de genocidios, aunque de forma todavía un poco pudorosa, lo de que está ocurriendo en Gaza, etcétera, ¿no? Y luego crisálidas de desamor, ¿no? A mí realmente lo que me remueve son las crisálidas de mariposas acuchilladas, que luego podemos hablar un poco más. Pero cuéntanos tú cómo surgió el libro, qué te proponías, qué te lleva, qué crees que el libro puede transmitir al que lo lea. Es que precisamente lo has dicho tú al principio cuando decías lo del eco, lo del arte como un eco de lo que sucede. Yo este libro lo que digo es que me hubiera gustado no escribirlo. Eso es lo primero. Si no lo hubiera escrito, habría sido más feliz. Porque no lo hubiera escrito, porque no habría estas mariposas acuchilladas, que es un poquito como que me interpelaron. O sea, yo escuché estas historias, bueno, porque en el libro hay 10 historias que son reales, históricas de la antigüedad o del día de ayer mismo, y de hoy mismo. Y estas mariposas acuchilladas, como que no pude ser indiferente al dolor son mujeres que han sufrido la violencia contra ellas, que muchas de ellas por eso no han llegado a la crisálida, porque la crisálida es, bueno, estoy acuchillada pero todavía no estoy muerta y moribunda me arrastro, voy a una crisálida y puedo renacer. Pero en realidad, claro, lo que el libro quisiera es que no fueran necesarias esas crisálidas porque no hubiera mariposas acuchilladas. Entonces empieza contando estos casos porque como no pude negarle mi palabra o como mi corazón a ellas, que bueno, es que alguna vez vas a decir, son muy típicas, esta Hipatia. Claro, bueno, Hipatia, pero es importante, no solo la famosa película que la puso un poco en un plano más amplio para la audiencia, pero es una mujer que sufrió en su tiempo pues toda la reprobación y sin embargo su mentalidad era muy científica, desafiaba a los hombres en aquel entonces con un pensamiento analítico y luego tuvo una gran valentía y acabó siendo apedreada. O sea que claro que Hipatia merece una y otra vez que la saquemos a colación. Exacto, es como un compendio, o sea, es el punto de inicio, pero es un compendio y ella misma nos dice si ya se han acabado, bueno, ella la desollaron viva en el 415 después de Cristo y por eso ella en el poema también nos pregunta si se aprendió algo más, si hay más respeto al libre pensar y libre sentir después de ese 415. Pero bueno, ella me parece eso, una figura que lo ilustra a la perfección. Pero también está Juana de Arco, que al final a la hoguera la llevaron por travestismo. Fíjate. Y como ella misma dice, ¿cómo iba a ir a la lucha? ¿Qué me querías desnuda? O sea, ¿cómo no me voy a poner una coraza de metal como tú, hombre? Claro. Y entonces, como que las voces de Juana al final es como ella se atrevió a ser amazona. En vez de nodriza. Y lo que hizo fue combatir en buena lid con un hombre y derrotarle. Y entonces... Eso era mucho. Exactamente. Eso eran ya muchos pasos en uno, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos viendo muchas personas que fueron adelantadas a su tiempo. El mismo Ramón y Cajal que empezábamos, todavía hoy hay un instituto en el CSIC con su nombre, todavía hay muchas de sus preparaciones hechas con unas técnicas ya muy antiguas, pero que tienen mucho valor.
y vemos muchas mujeres que rompieron, desafiaron. Ha habido personas, a veces individuos que han sido valientes a la vez de, bueno, pues de tener ese punto de brillantez o de excepcionalidad. Y eso inspira, ¿no? Y yo creo que, bueno, todos tenemos una Juana de Arco, un Ramón y Cajal dentro, que es lo que hay que darle más salida. A mí me da pena, muchas veces hablando del sistema educativo, enfrentando problemas complejos como el cambio climático o como tantas otras cosas, cómo al final simplificamos cosas complejas, no aprovechamos la diversidad, que es algo que también antes hablábamos, ¿no? La diversidad de género, de la diversidad intergeneracional, ¿no? Los más pequeños, los más mayores, todas esas otras fuentes de diversidad social que unidas a la diversidad biológica y todas las formas de diversidad nos enriquecen y además nos permiten en este momento de policrisis pues enfrentar mejor esta situación incierta, complicada, desafiante, donde estamos tocando algunos límites del planeta, etcétera, ¿no? Tú mismo lo has dicho, es como ¿por qué renunciar a herramientas y recursos que tienes? O sea, si dentro de cada persona, que es también una idea, para mí hay un filósofo que ama la verdad o la ciencia y pensar y la sabiduría, pero hay un artista y hay también un naturalista, es decir, la fuente de todos nosotros, tanto de la belleza como de la intriga por saber cómo funciona, es la naturaleza. Claro. Entonces, no podemos dejar de lado ninguna de nuestras dimensiones y eso abarca a las personas que son, así simplificando, nacen o con XY o con XX, pero la naturaleza lo que hace es sobrevive a base de diversidad. Claro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, vamos a renunciar, o por así decir, a las mujeres al 50% del potencial de cerebro. Eso, ¿no? Exacto. Es como duplicar. Claro. O sea, ya no es, piénsalo en términos egoístas y positivos, gano el doble. Pero, sin embargo, sigue habiendo muchas mujeres que son mariposas acuchilladas, aparte de que son invisibles, porque en el libro, aparte de estos casos históricos, pues te acordarás de una niña que se llamaba Asifa Bano, que tenía 8 años. Es que hay casos en la India que son muy, muy sangrantes. Y está también la periodista palestina Shirik, la que una bala mágicamente encontró el camino entre el chaleco, el casco y la mató. Pero también, bueno, hay casos estos de la guerra civil. Incluso también, ahora que hay muchas influencers que a veces por perder peso mueren en una operación, quiero decir que te acuchillan desde muchos lados. Sí, bueno, voy entendiendo mejor el título de este libro de mariposas acuchilladas, ¿no? Que hablaremos algo más, pero bueno, otra de las cosas que me gustaría que reflexionaras o que nos compartieras es lo de la cita esta tan conocida de mens sana in corpore sano, que la hemos simplificado. Y tú la has rescatado un poco en original. Desarróllala, cuéntanoslo. Es que Juvenal, que es quien escribió esto, no escribió mens sana in corpore sano. Él hablaba, y si no lo leo, pero era como algo de orandum. O sea, él introducía el componente del alma y luego hablaba de la mente y del cuerpo. Pero en el siglo XIX, como lo de la religión estaba bien visto, tijeras, hacemos ahí un corte, un recorta, pega y colorea y le quedó solo el mens sana in corpore sano como emblema para las escuelas. Entonces, hablando un poquito otra vez de la mesa de la armonía vital y de que en todos nosotros habita un filósofo, un artista y un naturalista, uno diría, pues si yo estoy educando, educo a la persona en todas sus inteligencias y tiene una inteligencia intelectual, otra que se refiere al templo de su cuerpo, pero hay otra que se refiere a la belleza, al arte, a nuestro rastro del ocre desde siempre pintando en las cuevas rupestres, y hay otra que sí que se refiere a nuestra ansia de eternidad. Entonces, para mí la cita es mens sana, cuore sano, anima sana, in corpore sano. Es decir, lo que antes decíamos de la mente, el cuerpo, el corazón y el alma. Entonces, cultivar esas 4 inteligencias, porque... Eso es bueno. Es que la convergencia no puede ser mayor. En mi libro de la recivilización, al hablar del desafío del sistema educativo, hablo precisamente de las inteligencias múltiples, ¿no? Y que hay ya muchas evidencias de que nacemos con talentos y afinidades y sensibilidades distintas, es otra forma de diversidad,
que el sistema educativo, lejos de promocionar, cercena, ¿no? Y nos uniformiza y nos formatea de manera muy similar. Cuando hay personas que tienen una posibilidad a lo mejor musical, otras de formar grupo, otras de... Incluso hay una inteligencia taxonómica, hay personas que tenemos o tienen más sensibilidad para distinguir especies. Toda esa diversidad de inteligencias la hemos simplificado, la hemos hecho pasar por un formato de un plan educativo y al final salen todas las personas bastante parecidas. Y todas como se dice, como si hubieran sido censuradas y bueno, capadas en cierto modo. Sí. Y o sea, en todo el árbol que ellos podían desarrollar han cortado todas las ramas que no van en el tronco que ellos consideran. Pero es que tú mismo lo has dicho, cuando has dicho lo de crear grupos. Hay personas que en un equipo no están por sus conocimientos, están por el espíritu que logran crear. Es decir, como que te van a sacar tu mejor ánimo porque tú eres, bárbaro con los números, pero si un día estás de bajón... No sirves para nada. Efectivamente. Y te va a rescatar. Totalmente. En nuestro equipo, en nuestro laboratorio en el CSIC, muchas veces hay personas que son claves para hacer como de cemento en el grupo, ¿no? Que transfieren la información, transfieren también las emociones, el estado de ánimo, que ayudan a que trabajemos más juntos, ¿no? Y eso es una forma de inteligencia, en un sentido amplio. Y el sistema educativo, lejos de favorecer esa diversidad de inteligencias, todos cortados por el mismo patrón. Ahí, mira, el resumen, viste, gestión emocional, identificar. Y yo ahí, por eso, en la contraportada del libro hablo de matemáticas de emociones. Es decir, que en el colegio también nos enseñan las matemáticas y el atletismo de emociones, porque es una caja de herramientas para luego... Tú te relacionas, vamos con tus temas, estamos imbuidos en la biosfera, con la que hemos tenido que aprender a mejorar nuestra relación, que fluía de forma natural cuando éramos cazadores-recolectores y luego, bueno, la hemos ido como degradando. Complicando y sí. Efectivamente. Entonces, hemos incorporado la educación ambiental de forma transversal en el colegio, en la sociedad. Bueno, pero además de la biosfera, estamos rodeados de la personasfera. Es decir, todo el día nos estamos relacionando. Claro. En la familia, con los amigos, en el trabajo, en el amor. Es decir, y qué mejor que tener también desarrollada esa inteligencia emocional. Totalmente. La verdad es que sobre todo no perdamos de vista un poco cómo arrancamos la conversación y el marco en el que estamos, que es esta policrisis, esta crisis, ¿no? Es una situación difícil, la estamos afrontando con una versión simplificada de nosotros mismos, con unos individuos formateados por un patrón bueno o malo, pero el mismo para todos, cuando la fortaleza la da precisamente esa diversidad. Yo cuando oí hablar de tu libro por primera vez, me comentaste un poco, la verdad es que el título, o sea, Crisálida de mariposas acuchilladas, me duele imaginarme esas mariposas acuchilladas. Para mí es la indefensión de una mariposa violada por un cuchillo, encima en la fase de crisálida, que es como todavía más vulnerable. La de cosas que transmite, ¿no? Una frase más poética, ¿no? El arte tiene esa capacidad de, en cada persona, pues amplificar y personalizar sentimientos, ideas, sugerencias. Y entonces en todo esto lo que me parece que pega mucho es si nos lees una poesía. ¿Te parece? Habíamos pensado a ver si la encuentras, una que podía encajar. Pues es que también muchas personas piensan en la poesía, bueno, podría hacer otro debate, pero la poesía, además de la lírica y la rima, bueno, es una forma cortita de transmitir emociones profundas. Luego te voy a contar de cuál es el trasfondo de este poema. Pero primero lo leemos. Oferta. Bueno, pero eso sin poesía. ¿No lo veis? No me alcanza el tiempo para estilar poesía en mis versos. Si en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el océano que nos engendró. Si todavía un padre decide casar a su hija niña con el vecino, que tiene 5 cabras, en vez del que tiene 3 cabras, que por cierto, a ella le gusta más. Con tantas urgencias que no serán remediadas, ¿cómo pretendéis que me ponga a buscar poesía si me nacen los versos rotos, llenos de desaliento y solo alcanzo a militar, mientras la lírica busca otro planeta donde emigrar? Mis versos son militantes, no líricos, breves, como el tiempo que nos queda, ninguno. Wow. La verdad es que el poder, digamos, que tiene el arte en muchos casos es de poco te lleva a mucho, ¿no? Son unas pocas palabras en las cuales hay pinceladas deliberadamente poco explícitas, ¿no? La ciencia es un poco al revés, es muy explícita, todo numérico, cómo he llegado a este dato, hasta dónde alcanzan mis conclusiones.
Por eso creo que ese complemento es clave para abordar esta situación tan compleja en la que estamos, esta encrucijada de civilizaciones. Por eso me encanta y le animo a todo el que nos pueda escuchar que haga ese ejercicio de pasar de la razón a la emoción, de la ciencia a la poesía o al arte que sea, ¿no? Porque la ciencia se queda corta, la ciencia no lo sabe todo y la ciencia solo estimula una de esas cuatro patas que decíamos, o esas partes de un ser que es mucho más rico. Míralo con el agua. Si decimos el agua y empezamos a aludir a su composición química, H2O, a las propiedades emergentes cuando juntas muchas moléculas de agua, es un enfoque, pero también tú puedes decir la vida en la Tierra está escrita con versos de agua. O como dice Araujo, somos agua que piensa, que manipula, que gestiona ese agua. Entonces es como las dos formas, cuando te estás yendo por lo científico y concretando, luego viene a refrescarte, por así decir, la otra visión y acabas diciendo, sí, estoy trabajando en esto por toda la belleza de vida que trae, por ejemplo, el agua. Porque el agua nos une, entonces ¿qué más decir que son versos de agua en lo que está escrito toda la vida en la Tierra? Y luego le podemos poner números, no son incompatibles. Por supuesto, porque luego está la belleza esa de la magia de la ciencia, efectivamente. Claro. En fin, bueno, Estefanía Cereghini, todo un lujo, muy estimulante las cosas que cuentas y que sugieres en tus poesías y en tus pensamientos. Es muy difícil acabar esta conversación, pues la podríamos mantener durante horas, pero así, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Qué se te ocurre para cerrar? Pues es un tema del que yo te he comentado también antes. Veamos, lo que yo creo, vamos a volver otra vez a nuestro científico, a nuestro naturalista y a nuestro artista. La humanidad ha ido progresando, o el Homo sapiens, que somos los homos que quedamos en la Tierra, pero a lo mejor también lo hacía el Homo neandertal. Empezó con su piedra tallada, pero lo que pasa es que como éramos más coquetos nos poníamos las plumas, el collar y la tallábamos. Tallando la piedra hemos ido avanzando con nuestra rueda del progreso y hemos llegado a un cohete que, bueno, dirá alguno que nos ha llevado a la Luna, no, pero como mínimo nadie puede negar que hay una estación internacional. Y se ha ido muy lejos de la atmósfera. Bueno, en nuestras ondas. Anda. Eso es. Con lo cual hemos visto que ese cerebro colectivo construido entre todos, sumando pensamientos, sumando trucos, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, ha construido un cerebro colectivo muy potente que nos ha llevado a esa luna. Ahora imaginémonos que nos contamos los trucos del corazón, de las emociones, porque muchas veces seguimos como en los tiempos de Caín, es decir, estamos en la prehistoria, ha habido una componente del Homo que ha avanzado y ha progresado muchísimo, la del cerebro, pero nos hemos dejado el corazón un poco detrás, y no porque no sepamos ya de emociones, de psicología, sabemos de todo eso mucho. Entonces, ¿por qué no construir un poco ese corazón colectivo también desde la escuela? No solo cuando ya te has dado el tortazo y te dicen todos bienvenido a un corazón roto más, porque hay hay mariposas que son acuchilladas con cuchillos de hierro, pero otras con cuchillos de hiel, es decir, cuando te van directamente a las emociones y te matan de otra manera porque no saben gestionar, es lo que has dicho al principio, se puede aprender a amar bien y por tanto desamar bien, y cuando desamas bien no necesitas ningún cuchillo, ni de hierro ni de hiel. Caray, bueno, esto me encanta porque son muchos círculos que te llevan a otros pensamientos. Me quedo un poco con la idea de que hemos desarrollado mucho este cerebro colectivo que nos ha permitido ir a la luna o hacer grandes cosas, y hemos dejado atrás ese corazón colectivo que es el que ahora necesitamos para nuestra luna ética, para convivir en paz con nuestra biosfera, aunque con la biosfera y con los demás seres humanos. Eso es. Entonces, pues podemos construir un Edén también, no solo con el cerebro colectivo, con el corazón colectivo. Muy bien, Estefanía, un placer. Muchas gracias por forzar, impulsarme a que tuviéramos esta conversación. Espero que lo que nos escuchen también hayan disfrutado y que contemos con ellos y ellas para otras ocasiones. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Un placer. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.